Saludos. Bueno, nuestro tema a exponer sobre los métodos de evaluación de riesgo en sistema de bombeo de hidrocarburos para la planta de destilación atmosférica. El grupo está conformado por Adael González, Joan Adarmi y mi persona, Julio Landaeta. Aquí vamos a hablar sobre los métodos que existen para lo que es el análisis de riesgo. En este caso tenemos el análisis de riesgo cualitativo, cuantitativo y semi-cuantitativo. Les voy a hablar sobre lo que es el análisis de riesgo cualitativo, ¿verdad? El análisis de riesgo cualitativo, ¿verdad? Es un análisis bastante subjetivo. ¿Por qué? Porque este análisis va a depender mucho sobre la experiencia y el criterio que tenga el evaluador. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que para este análisis que se realizó, para el análisis cualitativo, se hizo la estimación de riesgo. Se tomaron como referencia la norma OSHA 18001 y la 18002, ¿verdad? Donde dice que el riesgo se determina en función de los siguientes parámetros. Tenemos lo que es la probabilidad de que ocurra, donde definen los niveles como alto, medio y bajo, y la severidad de la consecuencia como alta, media y baja también. Con estos dos se hace lo que es la estimación de riesgo, ¿verdad? Y tenemos acá en la tabla que tenemos a la derecha los distintos nomenclaturas para lo que significa cada nomenclatura, pues por abreviación exactamente. Tenemos trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable, ¿verdad? Estos ambos cuadros, a pesar de que son de la OSHA 18001 y 002, se tomaron como fuente del libro de seguridad en el trabajo 2007, octava edición, autor Espeso A. ¿Verdad? Una vez teniendo claros estos dos cuadros aquí, tenemos entonces que con esto se define la matriz de riesgo, donde de acuerdo al criterio del evaluador o de los evaluadores se define la probabilidad y entonces se determina si la consecuencia es ligeramente dañino o extremadamente dañino. Eh, Tenemos entonces que para cada nivel de riesgo, en este caso, por ejemplo, si es trivial, si es tolerable, moderado, importante o intolerable, que para cada nivel de riesgo existen, de acuerdo a la OSHA 18001 y 002, medidas preventivas que se deben adoptar para mitigar o eliminar ese riesgo. Entonces, sencillamente aquí se utilizó ya la matriz de identificación de los riesgos que se realizó en la unidad 1 y se le anexaron los cuadros de probabilidad, que lo vamos a ver a continuación, ¿verdad? Tenemos la misma matriz de riesgo donde la identificación de riesgo con lo que es la probabilidad, la consecuencia y la estimación de riesgo. Para explicar de forma sencilla, aquí entonces, para el riesgo asociado al desgaste, ¿verdad? Tenemos un factor que es la parada, que es una parada menor, y entonces, de acuerdo al criterio de evaluador, en este caso nosotros, determinamos que la probabilidad es media y que la consecuencia es dañina. Entonces, de acuerdo a esta tabla que tenemos aquí de matriz de riesgo, una consecuencia media, una probabilidad media, perdón, por una consecuencia dañina, tenemos que nuestro nivel de riesgo es moderado. Entonces, por eso es que aquí colocamos que es moderado. Y así para cada uno de ellos, para determinar lo que es el nivel de riesgo. Muchas gracias, lo dejo con mi siguiente compañero que les hablará sobre las medidas de mitigación, los niveles, el análisis de riesgo, perdón, lo que es semi-cuantitativo. Hola, ¿qué tal, compañeros magistrantes? Profesor Rubén, gusto saludarles nuevamente y bueno, bienvenidos a esta presentación relacionada a los distintos métodos de análisis de riesgo aplicados a nuestro sistema de estudio. En esta oportunidad, yo les voy a conversar acerca del el método semi-cuantitativo de riesgo aplicado al sistema de bombeo en cuestión. De acuerdo con esto, es necesario entonces iniciar primero con una definición sobre este tipo de análisis de riesgo. Y en ese sentido, se puede definir que este es un método, el semi-cuantitativo, que combina criterios cualitativos con escalas numéricas o con la asignación de valores numéricos para clasificar los riesgos. Esto se hace de cierta manera para superar la subobjetividad o eliminar
la subjetividad de los métodos cualitativos que dependen básicamente de los criterios de ciertos analistas y también eliminar o disminuir la complejidad de los métodos cuantitativos al utilizar fórmulas y ecuaciones extensivas que alargan la aplicación del proceso. Entonces, el método semicuantitativo es un método intermedio entre el cualitativo y el cuantitativo. En tal sentido, este método asigna puntuaciones a la probabilidad y a la severidad para priorizar y clasificar los riesgos y es ideal cuando los datos son insuficientes o poco fiables. De acuerdo con esto, las fases metodológicas con las que se puede definir la aplicación de este método está conformada de las siguientes. Primero, la identificación de los riesgos, luego la ponderación y establecimiento de los niveles de riesgo, posteriormente la selección de los factores de probabilidad y severidad que permiten el cálculo de los rangos de criticidad y también la elaboración de la matriz de riesgo. En la siguiente diapositiva vamos a conversar entonces de la identificación de los riesgos del sistema. Para lograr esto es necesario tener en cuenta, primero, la conceptualización de los tipos de riesgos que existen en la industria. Esto se, re- esto se define o esto trata de primero conceptualizar cuáles son los riesgos mecánicos, cuáles son los riesgos físicos, los químicos, los ergonómicos, psicosociales y los biológicos. Ya, para todos que estamos inmersos o que conocemos de estas metodologías, sabemos que los riesgos mecánicos son los asociados a caídas por altura, resbalones, caídas de objetos y trabajo en espacios reducidos. De igual manera, esta misma categorización es igual al resto de los riesgos del sistema. Una vez entonces teniendo conceptualizado estos tipos de riesgos, se procedió a la identificación de estos dentro de las fallas que presentaron cada uno de los equipos de nuestro sistema. Para ello en ese sentido, se les muestra en esta diapositiva una tabla donde se identifican los riesgos por número de equipos, fluido de trabajo y falla presentada. En tal sentido, como por ejemplo para la bomba 10A que maneja un crudo desalado, este equipo presentó una falla de desgaste en sellos mecánicos, ocasionando una parada menor del equipo en la cual la categoría de riesgo se clasifica como riesgo de tipo mecánico porque se deduce o se presume que el producto ocasionado por la falla en el sello y trayendo como consecuencia el derrame de producto en la superficie donde se encuentra la bomba, evidentemente puede traer unos riesgos por resbalones de los operadores, del personal que se encarga de la operación del equipo y del mantenimiento. Estas mismas consideraciones o esta misma metodología se aplicó para el resto de las bombas en nuestro sistema y para cada una de las fallas presentadas. Para efectos de esta diapositiva solamente se presentó por cuestiones de espacio la identificación de los riesgos hasta la bomba 40B. En esta lámina, entonces, pasamos a lo que es, a conversar de lo que es la ponderación y el establecimiento de los niveles de riesgo. Para esto, es necesario tener en cuenta que el análisis de riesgo de nuestro sistema se hizo, o el análisis de riesgo semi-cuantitativo de nuestro sistema se hizo por la metodología clásica de estimación de riesgo, que se trata de aplicar la ecuación de R igual a P por S, donde R es la magnitud del riesgo, P es la probabilidad de ocurrencia de ese evento y S es la severidad o magnitud del daño físico que causa a las instalaciones o a la salud del trabajador. En tal sentido, el, 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 el propósito de esta sección del análisis se trata de saber desde dónde, bajo qué basamento nos vamos o nosotros nos basamos para calcular las variables de S, severidad y P de probabilidad. De acuerdo con esto, se usaron, según las normas ISO 31000, los criterios que establece esta norma para calcular o estimar los criterios de probabilidad P y los criterios de severidad S. En el caso de los criterios de probabilidad, la norma establece 5 niveles, de los cuales van desde una categoría muy baja hasta muy alta, y este criterio depende de la frecuencia estadística de la falla. Con respecto a la severidad, de igual manera, la norma maneja 5 niveles con una categorización desde insignificante hasta catastrófico, y para este caso,
la selección o la determinación del criterio de severidad depende del factor de riesgo y de la consecuencia de salud que ocasiona ese dicho factor. Por eso fue importante en la sección anterior estudiar o identificar cuáles son los diferentes tipos de riesgos por las cuales están clasificados cada una de las fallas que presentó los equipos. En esta lámina, entonces, conversemos o vamos a conversar de cómo fue la selección de los factores de probabilidad y severidad del sistema. Para esta sección o esta fase de la aplicación de esta metodología, fue necesario tener en cuenta tres consideraciones. Primero, la falla, segundo, la naturaleza del fluido y como tercero, la mecánica de la falla. Entonces, para el caso de la bomba 10A, por ejemplo, se tuvo una falla, se tiene que según el historial de fallas, este equipo presentó una falla por desgaste en el ceño mecánico, en la cual la naturaleza del fluido que maneja este equipo es que es un crudo desalado. Y el proceso y este proceso de desalación no es perfecto. Lo que se quiere decir con esto que siempre hay partículas de sedimento o minerales que permanecen en el fluido y ocasionan la falla. ¿Y cuál es la falla o cuál es el mecanismo de la falla? Se trata en que los sellos mecánicos, en su mayoría de estos equipos, siempre están con una película microscópica del fluido. Y si este fluido en su interior contiene arena y sedimento, este sedimento funciona como un esmeril abrasivo que raya las caras del carburo de silicio o tungsteno, ocasionando la falla. Entonces, con estas tres consideraciones, se pasó a lo que fue la determinación o selección de los factores. En el caso del factor de probabilidad, se obtuvo una magnitud 4 con una categorización de alta o frecuente, debido a que según la norma ISO, el 70% de las fallas ocurridas en instalaciones de refinería es ocasionada por problemas en sellos mecánicos. Y se seleccionó un factor de severidad 2 con una categorización menor o controlada debido a la existencia de redundancia, ya que si la bomba 10A falla por goteo, la bomba 10B, que es la auxiliar, entra en operación de inmediato. Por lo tanto, el impacto de la producción no se ve tan afectado porque el problema es corregido simplemente con una maniobra de cambio, apagando la bomba 10A y colocando en funcionamiento la 10B. Y de igual manera, tampoco el crudo desalado, la succión de estos equipos suele ser a temperaturas y presiones manejables, por lo tanto los daños a la salud no son tan severos y por tal razón se seleccionó un valor de 2. Entonces, tal cual y como vemos en esta tabla en la parte inferior de la diapositiva, aquí tenemos los factores de probabilidad 4 y factores de severidad 2 que fueron considerados de acuerdo a las justificaciones ya discutidas. Entonces, el nivel de riesgo, que es la magnitud de riesgo que ocasiona esta falla en el sistema, quedaría simplemente con la aplicación y la sustitución de esos dos valores en la ecuación, obteniendo un valor de 8, de una magnitud de riesgo con un valor de 8 para esta bomba en particular. El resto de procedimientos y de cálculos para la demás bomba es exactamente igual al mencionado en esta dispositiva. Y finalmente, dentro del método semi-cuantitativo, entonces tenemos lo que es los resultados del análisis de riesgo. Esta sección primero está conformada por los rangos de criticidad basados en los resultados obtenidos. Una vez calculados todos los riesgos que ocasionan o que pueden ocasionar las fallas presentadas en, en cada uno de los equipos y obteniendo un valor numérico, se categorizaron los siguientes tipos de nivel. Tenemos un riesgo muy alto con magnitudes de 15 a 25, que son las bombas 70A, 70B y 80A, que son los equipos más críticos del sistema. Requieren intervención inmediata o un análisis de los planes de mantenimiento. Estos equipos resultaron ser los más críticos porque manejan volúmenes altos de productos a altas temperaturas y son los que han presentado mayor número de fallas debido a las condiciones operacionales a las que están sometidos. De igual manera, tenemos una categorización de riesgos muy altos con magnitudes de 10 a 14. En este caso tenemos las bombas 40B y 60B, que representan riesgos significativos que requieren monitoreo constante. Y en riesgo medio, con magnitudes de 5 a 9, tenemos el resto de bombas del sistema,
que son riesgos controlables con la aplicación de un mantenimiento preventivo estándar. Y en el caso de los riesgos con magnitudes de 1 a 4, no tenemos ningún equipo categorizado en este nivel. Una vez realizado este análisis, bueno, finalmente se puede ya elaborar lo que es la matriz de riesgo, que es la gráfica que vemos aquí en la parte de derecha de la diapositiva, donde esto no es más que una representación gráfica de los resultados de criticidad o de niveles de riesgo que se obtuvieran de cada equipo. El propósito de esto es visualizar, que sea fácilmente visualizar el riesgo de cada equipo para que en ese sentido se enfoquen todas las mejoras y recomendaciones a fin de minimizar la ocurrencia de las fallas que se analizaron en este sistema. Con esto termina mi participación y los dejo con mi compañero Adael González. Saludos, compañeros maestrantes. Continuamos con la exposición. Mi nombre es Adael González y como ya comentaron mis compañeros, el caso de estudio seleccionado es un sistema de bombeo de hidrocarburos en una planta de destilación atmosférica. De todos los elementos que conforman el sistema de destilación atmosférica presentados en este caso de estudio, utilizamos la bomba P10A y B y la bomba P20A y B. Estas son las bombas que se encargan de la alimentación de crudo a la planta y las decidimos utilizar en este análisis de riesgo cuantitativo debido a que una falla en estas bombas representan el cuello de botella de confiabilidad de la planta. Es decir, cualquier interrupción en el flujo de crudo provoca rápidamente bajo nivel en los tambores, hornos, sobrepresión, lo que activa protocolos de seguridad y parada total de la unidad. Como les dije, aquí podemos ver la descripción de las bombas, la P10A y B y la P20A y B. Una parada por falla en el sistema de alimentación de crudo puede generar pérdidas de decenas a cientos de miles de dólares por hora, con una producción aproximada entre 100.000 y 200.000 barriles de petróleo diario, como una planta de destilación atmosférica típica de la región de aquí Venezuela donde estamos. Esto se traduce en pérdidas estimadas entre 500.000 a 100.000 dólares por hora. Consideramos margen de refinación, costo fijo, oportunidad, entre otros. En estos tipos de plantas que son de proceso continuo, que trabajan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, este tipo de eventos son los más costosos. Aquí podemos ver un pequeño esquema de por qué hemos elegido las bombas P10 y P20. Vemos como la bomba P10 la trae crudo desde los tanques de almacenamiento, pasa por el tren de precalentamiento, vamos a hacer los tambores y la P20 alimenta los hornos y por último a la torre. Entre las fallas históricas asociadas a estos equipos que hemos sujeto al estudio, observamos modos recurrentes de falla como desgaste de sellos mecánicos, por arena, debido a que este es el crudo que viene prácticamente virgen, vibración excesiva en los rodamientos, desbalance del impulsor, en la succión, entrada de aire, fugas de sellos, con riesgo de incendio y fallas en el sistema de lubricación. Podemos confirmar entonces que los componentes más vulnerables son sellos mecánicos, rodamientos y el sistema de succión. Como les dije, esto es consistente con el servicio severo de crudo al cual estamos haciendo el estudio, porque en este servicio podemos impurezas y podemos sufrir diferentes modos de falla ocasionados por erosión, la misma cavitación y temperaturas elevadas. La norma que utilizamos para el estudio es la norma PDVSA IRS-02, que se encarga de establecer métodos de análisis de riesgo cuantitativos. Específicamente utilizamos la tabla A21 y la tabla A22 de la subsección A3.2 asociada a las bombas, que incluye sistema de sello y unidad de control. Los valores relevantes para operación continua o con stand-by, las bombas que estamos evaluando son las siguientes. Durante el funcionamiento, accionado por motor y alternado, stand-by 292 cada 1 millón de horas. Este es el valor que utilizamos. Y durante el funcionamiento continuo, 104 fallas por cada 1 millón de horas. Tenemos este aquí también. Dado que el sistema opera en modo continuo con una bomba activa y una bomba stand-by, utilizamos un valor conservador, aproximadamente el valor promedio de 200 fallas por 10 a las 6 horas. En base a esto calculamos entonces la tasa de falla individual
calculamos el tiempo medio entre fallas y que aproximadamente 5.000 horas, que es más o menos 7 meses de operación continua. A partir de la norma IRS 02, como ya les dije, podemos calcular también o nos basamos en ella para establecer valores de tiempo medio de reparación, el cual estimamos 48 horas porque es un valor típico para reparaciones en sitio. Utilizamos un valor típico. Y bueno, para eso incluimos tiempos de diagnóstico, reemplazo de sellos, rodamientos, alineación, pruebas, puesta en marcha, considerando logística de repuesto y disponibilidad de personal. Y como les dije, bueno, adicionalmente, para la estimación utilizamos las consecuencias económicas, que ya les hemos mencionado anteriormente, donde utilizamos un costo conservador de parada de $100.000 por hora, incluyendo pérdida de producción, costo fijo y oportunidad. El análisis cuantitativo de riesgos que hemos utilizado para esta defensa, hemos utilizado un enfoque RAM, por sus siglas en inglés, Reliability, Availability y Maintainability, o sea, confiabilidad, disponibilidad y mantenimiento, basado en métodos analíticos estándar. Calculamos la tasa de falla individual, el tiempo medio entre fallas, la disponibilidad inherente de un componente individual, para después utilizar calcular la disponibilidad de sistemas redundantes, frecuencia de falla crítica del sistema, ¿verdad? Aquí utilizamos la aproximación Markov simplificada para redundancia cuando tenemos bombas stand-by, donde el sistema está vulnerable solo durante el tiempo de reparación de la primera falla. Calculamos la frecuencia anual, calculamos el riesgo económico esperado, que incluye el riesgo anual, que es la frecuencia anual por la consecuencia del evento, y calculamos la consecuencia del evento, que es el costo de hora de parada por duración típica del evento. Estos cálculos los utilizamos con Colab. Colab es un entorno que nos sirve para hacer cálculos utilizando el programa de Python, utilizando un lenguaje de programación de Python. Con eso hicimos los cálculos. Bueno, aquí podemos ver los resultados: disponibilidad de la bomba individual, disponibilidad de sistemas redundantes, frecuencia de falla crítica y el riesgo económico esperado. Aquí podemos ver entonces los resultados. Por ejemplo, la disponibilidad de la bomba, 99%, 99,04. La disponibilidad del sistema redundante, 99,99. Como tenemos redundancia, se eleva la disponibilidad en varios órdenes de magnitud. Recuerde que trabajamos con un sistema, una bomba y la otra en espera. La frecuencia de falla crítica, el riesgo económico esperado. Las conclusiones: podemos tomar en cuenta que el procedimiento que utilizamos, el procedimiento RAM analítico aplicado, muestra que la redundancia proporciona una disponibilidad excepcionalmente alta y reduce drásticamente el riesgo de una parada total. Sin embargo, vale la pena mencionar en este momento que estas fallas, ¿cómo les digo? No toma en cuenta aquello que se puede ver día a día en el sistema, en planta. Sin embargo, la tasa de falla individual moderadamente elevada, influida por modos dominantes como sello y vibración, y el riesgo económico anual estimado, que nos dio más o menos $81.000, indica que existen oportunidades significativas de mejora. Es decir, aparte de que el sistema es confiable, sí existen oportunidades significativas de mejora. Por ejemplo, aumentar el mantenimiento predictivo enfocado en los componentes críticos mediante análisis de vibración, monitoreo de sellos e inspección en la succión, y optimización del MTTR, es decir, tener un mejor stock de repuesto y estandarizar procedimientos. Posiblemente podemos hacer un conjunto del tiempo medio entre fallas mediante mejoras tanto en el diseño o los materiales. La finalidad, valga la redundancia, que este fue un ejercicio meramente académico, pero en planta o en el mundo del oil and gas, la finalidad de aplicar estos análisis cuantitativos es pasar de una evaluación subjetiva a una base numérica para justificar inversiones en lo que tiene que ver con fiabilidad, mantenimiento y alinearse con principios de gestión de activos basados en riesgo. Para concluir, bueno, podemos ver, estos son los códigos que hemos utilizado en Python a través de Colab, Google Colab, para poder ejecutar
los cálculos asociados al mantenimiento cuantitativo. Bueno, de parte de mía y de mis compañeros, esto fue todo. Muchas gracias por su atención. Saludos cordiales a todos.